que hasta hoy sus consecuencias aún resuenan en el corazón de millones de creyentes? ¿Y si esa división no fue solamente política, sino espiritual? ¿Y si estuvieras a punto de descubrir que muchas luchas que enfrentas hoy tienen sus raíces en ese momento decisivo de la historia bíblica? La división entre Israel y Judá no fue un simple conflicto entre reyes. Fue una señal divina, un misterio escondido, una advertencia para nosotros, un mapa profético de lo que vendría. Y muy pocos han entendido lo que realmente sucedió. Muy pocos han visto el poder oculto detrás de esa separación. Pero hoy, el Espíritu Santo puede revelarte una verdad que transformará tu forma de ver la fe, tu vida espiritual y tu relación con Dios. Mi nombre es César Gil, y este canal existe con una misión: llevarte más cerca de la voz de Dios a través de cada enseñanza bíblica. Miles de personas ya encontraron aquí un refugio, un alimento para el alma, una comunidad de fe. Y hoy, tú estás aquí. No por casualidad. Antes de comenzar, quiero invitarte a comentar la frase «Paz en Cristo», justo aquí abajo. Esto no es solo una frase, es un compromiso público con tu fe. Es declarar que, aunque el mundo se divida, tú seguirás del lado del reino. También te animo a darle like a este video. ¿Por qué? Porque al hacerlo, estás ayudando a que el algoritmo de YouTube lo muestre a otras personas que están sedientas de una palabra del cielo. Estás ayudando a expandir el Evangelio. Y por eso, te honro. Gracias por ser parte activa de este canal que crece cada día para glorificar a nuestro Señor. Muchos de nuestros seguidores nos han dicho que este canal se ha convertido en su iglesia digital. Para algunos, es el único lugar donde escuchan palabra viva. Por eso, tu participación es tan importante. Suscribirte, dejar tu comentario, compartir. Todo eso forma parte de tu ministerio. Y escucha esto con atención. La penúltima lección del estudio de hoy puede contener la llave que desbloquea una bendición retenida en tu vida, una respuesta que has estado esperando. Un entendimiento que puede romper cadenas del pasado. En los próximos minutos, juntos vamos a recorrer la historia que dividió al pueblo de Dios. Vamos a entender por qué Israel y Judá se separaron, qué significó eso espiritualmente y cómo ese evento profético sigue afectando nuestras vidas hoy. Veremos nombres, reinos, traiciones, promesas, pero más allá de eso, descubriremos lo que el Espíritu quiere decirte personalmente a través de cada detalle. Así que ahora, respira profundo, silencia tu alma y abre tu espíritu para lo que Dios va a hablar. Comencemos este estudio. Poderoso sobre Israel versus Judá, la división que cambió la historia de la Biblia para siempre. Para comprender la división entre Israel y Judá, primero debemos regresar al momento en que todo parecía estar unido. Y en el centro de esa aparente unidad había un hombre, Salomón, hijo del rey David. Un niño nacido del arrepentimiento. Un niño que, por designio divino, fue llamado a heredar un trono que no había conquistado con espadas, sino con promesas. Un niño que fue amado por Dios, pero cuya vida marcaría el principio del mayor cisma del pueblo santo. Salomón no solo heredó un reino, heredó una responsabilidad espiritual que cargaba el peso de toda la historia de Israel. Fue bendecido con sabiduría celestial, con riqueza jamás vista, con la construcción del templo. Y sin embargo, fue en su tiempo que el corazón del pueblo comenzó a fragmentarse. ¿Cómo es posible que el rey más sabio haya sido el punto de partida para la división más dolorosa? La respuesta está en lo más profundo de su alma. La Escritura nos revela que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, y con ellas vinieron dioses ajenos, altares paganos, y ritos que oscurecieron el esplendor del templo. Su sabiduría fue desbordada por su deseo. Su discernimiento fue apagado por el encanto de lo prohibido. Y así, mientras construía un trono firme ante los hombres, edificaba grietas invisibles ante los ojos de Dios.
¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que, incluso cuando todo parece estar en orden, el corazón puede estar dividido. Que incluso bajo la bendición puede gestarse la desobediencia. Y que incluso un pueblo unido puede estar a un paso de la separación, si sus líderes se alejan del primer amor. La división de Israel y Judá no comenzó con una guerra, sino con una lenta erosión espiritual. Fue el resultado de corazones que se fueron apagando, promesas que se olvidaron, y de un pueblo que prefirió la comodidad de los ídolos a la pureza del pacto con Dios. Y ahora, pregúntate a ti mismo, ¿hay grietas invisibles en tu vida? ¿Has edificado altares al éxito, al placer, a tus propios deseos? ¿Está tu corazón dividido entre lo que sabes que es correcto y lo que eliges cada día? Este bloque no es solo historia, es espejo. Dios te está mostrando que toda gran división comienza en lo invisible, y que hoy, si escuchas su voz, puedes evitar que tu propia vida se fracture como lo hizo el reino. Porque la lección de Salomón no es solo un relato del pasado. Es una advertencia profética para cada creyente que ha sido llamado a heredar un reino, tu alma. Y si no vigilas, si no limpias tu templo interior, podrías estar reinando sobre ruinas sin darte cuenta. En los próximos bloques descubriremos cómo esta fractura espiritual se convirtió en guerra civil, en reinos enemigos, en décadas de dolor y traición. Pero también veremos cómo Dios, incluso en medio del caos, sigue teniendo un plan de redención. Prepárate. La muerte de Salomón no solo cerró un capítulo glorioso en la historia de Israel, abrió las puertas a una tormenta que venía gestándose desde el silencio. Roboam, su hijo, subió al trono con el peso de una corona que no entendía. Y lo que ocurrió a continuación revela un principio espiritual que sigue vigente hoy. Cuando el liderazgo escucha al orgullo y no a la sabiduría, el pueblo sufre. El pueblo de Israel, cansado por las cargas impuestas por Salomón, se acercó humildemente al nuevo rey. No con rebelión, no con ira, sino con una súplica. Alivia nuestras cargas y te serviremos para siempre. Pero Roboam no buscó la dirección de Dios. Rechazó el consejo de los ancianos que habían servido a su padre y prefirió la voz de los jóvenes que crecieron con él. Hazte fuerte, demuéstrales quién manda, aumenta el yugo, aplástalos con tu poder. Y así, con una sola respuesta arrogante, selló la división del reino. 10 tribus se alejaron, proclamando a Jeroboam como su rey. Solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David. Lo que parecía una decisión política era en realidad un juicio espiritual. El reino se partió no por falta de ejércitos, sino por falta de humildad. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos elegido el camino de Roboam? ¿Cuántas veces hemos escuchado voces que alimentan nuestro ego en lugar de buscar la voluntad de Dios? El corazón de Roboam no estaba preparado para reinar, no porque careciera de linaje, sino porque carecía de mansedumbre. Dios le había dado la oportunidad de unir, de sanar, de restaurar las heridas que su padre había dejado. Pero eligió endurecerse, y ese acto de dureza partió al pueblo escogido. ¿Estás tú enfrentando decisiones ahora mismo? ¿Estás en una encrucijada donde podrías elegir la compasión, el perdón, la comprensión? Pero algo dentro de ti clama por orgullo. Este bloque te desafía a ver el poder que tienen tus palabras. Tu actitud puede unir o dividir. Tu espíritu puede ser un puente o un muro. El Espíritu Santo está hablando hoy a los líderes de hogares, de comunidades, de corazones. ¿Estás reinando con soberbia o con el corazón de Cristo? Porque Dios aún busca siervos que no teman ser humildes, que prefieran la obediencia al aplauso, que comprendan que la verdadera autoridad nace de la sumisión al cielo. La historia de Roboam no terminó en gloria. Terminó con la vergüenza de haber perdido la mayor parte del reino, no por culpa de los enemigos, sino por una decisión necia. Que tu historia no sea como la suya. Que al llegar este mensaje a ti,
puedas reconocer cualquier dureza en tu corazón y pedirle al Señor: hazme un líder según tu corazón. Enséñame a reinar con mansedumbre, a servir con amor, a responder con sabiduría. En el próximo bloque veremos quién fue Jeroboam y cómo el vacío espiritual que dejó Roboam se llenó con una falsa adoración que llevaría al pueblo a su ruina. Prepárate para una revelación aún más profunda. ¿Alguna vez te has sentido olvidado? Como si la vida te hubiera dejado en un rincón oscuro, cargando heridas que nadie ve, y un nombre que ya no tiene valor. ¿Y si te dijera que hay una historia escondida en las Escrituras, una historia que habla directamente a los que han sido rotos, caídos, despreciados, y que esa historia puede reflejar lo que Dios quiere hacer contigo hoy? ¿Y si te dijera que un hombre tullido, abandonado y sin esperanza, fue buscado por el rey no para ser juzgado, sino para ser restaurado? La historia oculta de Mefiboset no es solo un pasaje antiguo, es una profecía viva, es una revelación de lo que Dios hace con los que fueron marcados por la caída. Es una prueba de que la gracia puede encontrar al más olvidado y sentarlo a la mesa del rey. Y pocos conocen lo que esta historia realmente encierra. Mi nombre es César Gil, y este canal existe para revelar lo que muchos no ven en la palabra. Aquí no solo estudiamos la Biblia, la vivimos, la sentimos, la lloramos y dejamos que ella nos transforme. Miles de personas ya encontraron aquí alimento para el alma. Y si tú estás aquí, créeme, no es casualidad. Dios quiere hablarte. Este mensaje podría ser la respuesta que tanto esperabas. Antes de comenzar, haz algo importante. Comenta ahora mismo la frase "paz en Cristo" aquí debajo. Eso es más que un gesto. Es tu compromiso público con la fe. Una declaración de que, aunque hayas sido herido, crees que hay redención para los caídos. También deja tu like. Eso ayudará a que este video llegue a más personas rotas como Mefiboset, personas que necesitan una palabra del cielo. Tu clic puede ser un instrumento de salvación, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No como un seguidor más, sino como parte de este pueblo que Dios está reuniendo desde los rincones de Lodebar. Aquí no estás solo, aquí hay comunidad, aquí hay propósito. Escucha esto. La penúltima lección de este video puede contener la llave que desbloquee una promesa retenida en tu vida. No te desconectes, no interrumpas esta cita divina. En los próximos minutos vamos a entrar en una historia que pocos predican, pero que contiene uno de los retratos más bellos de la misericordia de Dios. Prepárate para descubrir lo que nadie te contó sobre Mefiboset, el príncipe caído, el hombre olvidado, el restaurado por gracia. La historia de Mefiboset no comienza con su restauración, comienza con una caída que marcó su cuerpo y su alma. Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, nacido en palacio, criado para la nobleza, destinado a la realeza. Pero en un solo día, su mundo colapsó. El día en que su padre y su abuelo murieron en batalla, el reino se estremeció. El caos envolvió a Israel, y en medio de esa desesperación, la nodriza tomó al pequeño niño de 5 años y huyó. Corría para salvarlo, pero en esa huida lo dejó caer, y desde aquel momento Mefiboset quedó lisiado de ambos pies. Ya no podría caminar, ya no sería visto como heredero, ya no tendría un lugar en la mesa real, todo por una caída que él no provocó, una caída que no fue culpa suya, pero que determinó su destino durante años. ¿Te has sentido alguna vez como Mefiboset? Marcado por una herida que no provocaste, llevando una carga que no elegiste, cargando una identidad de derrota por errores ajenos. ¿Cuántas personas viven hoy rotas no por sus decisiones, sino por lo que otros hicieron? Padres ausentes, traiciones,
violencia, desprecio, y ahora caminan, o mejor dicho, se arrastran por la vida sin poder volver a levantarse. Mefiboset representa a todos los que fueron heridos en la infancia, a los que cayeron cuando apenas comenzaban a caminar, a los que fueron destinados para algo grande, pero la vida los arrojó al suelo, y el enemigo susurra: ya no sirves, ya no vales, nadie te buscará, nadie te recordará. Pero lo que el infierno llama ruina, Dios lo llama preparación. Lo que otros ven como invalidez es lo que Dios usará para manifestar su gracia. Mefiboset creció lejos del palacio, lejos de la honra, lejos del nombre que una vez llevó. Pero el cielo nunca olvidó su linaje. Dios nunca perdió de vista al niño herido, y en el momento perfecto enviaría al rey a buscarlo. Este bloque es para ti que fuiste herido, para ti que aún cojeas emocionalmente, para ti que llevas años en Lodebar, un lugar sin palabras, sin pan, sin propósito. Dios no ha terminado contigo. Tu historia no acaba en la caída. La gracia ya salió a buscarte. En el próximo bloque descubriremos cómo Mefiboset vivía escondido, cómo su identidad se desdibujó con el tiempo y cómo Dios prepara el escenario en silencio. Antes de hacer sonar los pasos de la restauración, prepárate, porque lo que viene revelará verdades que pueden sanar años de silencio. Después de la caída, Mefiboset fue llevado a un lugar distante, un sitio poco conocido, casi olvidado por la historia: Lodebar. Ese nombre no es casualidad. Lodebar significa sin palabra, sin comunicación, sin pasto. Un lugar seco, un rincón sin promesas, un espacio apartado del propósito, de la dignidad, de la vida del palacio. Allí vivió durante años, lejos de su identidad real, lejos del trono, lejos de su historia, lejos de sí mismo. Mefiboset no solo estaba lisiado en sus pies, estaba roto en su alma, estaba herido en su imagen, se veía como un perro muerto, como alguien indigno de ser recordado. ¿Puedes imaginarlo? Un niño que nació para ser príncipe terminó escondido en la casa de Maquir, dependiendo de otros, para moverse, comiendo las migajas de una historia que ya no parecía suya. Así vive mucha gente hoy, en Lodebar espiritual, exiliados por el trauma, silenciados por la vergüenza, aislados por lo que ya no creen que merecen. Lodebar es más que un lugar, es un estado del alma. Es cuando ya no esperas nada, es cuando dejas de soñar, cuando prefieres el anonimato a la posibilidad de ser herido de nuevo. Y lo más duro de Lodebar es esto: te acostumbras, aprendes a vivir sin esperanza, aprendes a no esperar la redención, aprendes a conformarte con sobrevivir. Pero aún en Lodebar, Dios no te olvida. Aun cuando crees que todo terminó, Él está preparando el escenario para algo que tú no podrías imaginar. Porque mientras Mefiboset pensaba que nadie lo recordaba, el Espíritu estaba inquietando el corazón del rey. David, en el esplendor de su reinado, con enemigos derrotados y trono firme, de pronto pregunta algo que rompe la historia. ¿Queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán? Dios había decidido que era tiempo. La gracia iba camino a Lodebar. El rey estaba buscando al caído, no para juzgarlo, sino para restaurarlo. Este bloque es un susurro divino para ti que creías haber sido olvidado. Dios no necesita tu fuerza, no busca tu perfección, solo quiere mostrarte su fidelidad. Mefiboset no pidió ser buscado, no hizo mérito, simplemente fue alcanzado por una misericordia más grande que su historia. En el próximo bloque veremos cómo David envía emisarios para traer a Mefiboset ante su presencia, y cómo este encuentro entre el rey y el quebrantado representa el corazón del Evangelio.
lo que viene puede ser el momento más revelador de toda esta historia. Mientras Mefiboset continuaba su vida en el silencio de Lodebar, lejos de todo lo que una vez fue, algo comenzó a moverse en el corazón del rey. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el guerrero convertido en monarca, el pastor que llegó al trono, tuvo una inquietud que no venía de él, sino del cielo, hacer misericordia con la casa de su amigo Jonatán. Y en ese momento, el pasado olvidado cobró vida. El pacto sellado entre David y Jonatán habló más fuerte que el tiempo, que el olvido, que la distancia. La gracia clamó, y el rey respondió. David pregunta, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? 2 Samuel 9:1, y alguien respondió. Un siervo llamado Siba recordó a Mefiboset, el hijo lisiado, el nieto del rey anterior, el que vivía exiliado en tierra árida. David no lo ignora, no lo descarta por su condición, no se detiene a cuestionar su estado físico, su pasado o su nombre. David solo dice, tráelo. La gracia no espera tu perfección, no exige tu fuerza. La gracia solo necesita que respires para venir por ti. Y en ese momento la historia cambia. El pasado de dolor comienza a ser interrumpido. Los pasos de los soldados del rey suenan en Lodebar. Las puertas de la casa de Maquir se abren y una voz resuena. El rey te llama, qué escena tan poderosa. El lisiado, el olvidado, el quebrado, es buscado por el trono. No por juicio, sino por pacto. No por deuda, sino por amor. ¿Te das cuenta? Mefiboset no pidió audiencia. No hizo súplica. No envió mensajeros. Fue el rey quien lo buscó. Fue el rey quien envió por él. Fue el rey quien preparó todo. Así es la gracia. Te alcanza cuando crees que nadie vendrá. Te busca cuando ya no esperas. Te levanta sin pedirte méritos. Quizás tú también estás en Lodebar, pensando que tu historia no merece continuación. Pensando que Dios ya cerró el libro contigo. Pero hoy te digo, hay pasos celestiales viniendo a buscarte. La misericordia se ha levantado del trono, y la voz del rey aún resuena. ¿Dónde está el hijo de Jonatán? Porque cuando Dios hace un pacto, el tiempo no lo borra, el pecado no lo destruye y la caída no lo anula. En el próximo bloque veremos cómo Mefiboset es llevado ante el rey y cómo su reacción revela el dolor profundo de alguien que olvidó su valor, y cómo la respuesta del rey revela el corazón mismo de Dios. Prepárate, porque estamos por presenciar uno de los momentos más conmovedores de toda la Escritura. Lodebar quedó atrás. El carro real avanzaba lentamente. Cada rueda sobre el polvo levantaba años de silencio. Cada paso hacia Jerusalén era un eco de lo que parecía imposible. El caído iba camino al trono. Mefiboset no sabía qué esperar. No había sido convocado por méritos. No llevaba ofrendas. No tenía defensa. Solo sabía una cosa. El rey lo había llamado. Y cuando finalmente llega al palacio, sus ojos heridos por años de sombra ven la majestad del lugar donde debió haber crecido. Las columnas, los sirvientes, el olor del incienso, todo era un recordatorio de lo que perdió y de lo que ya no sentía que merecía. Entonces entra en la sala del trono, y allí está David, no como enemigo, no como juez, sino como un rey con los ojos llenos de misericordia. Mefiboset se postra, tiembla, no por la majestad, sino por la culpa que arrastra, por la inseguridad que le ha dicho que no vale nada, y balbucea, «He aquí tu siervo». ¡Qué palabras más cargadas de dolor oculto! Mefiboset no se presenta como hijo de Jonatán, no como heredero, no como príncipe, se presenta solo como siervo, como alguien sin identidad, sin esperanza, sin valor. Y es entonces cuando el rey rompe el velo de temor. David no lo regaña,
No le recuerda su linaje de Saúl, no menciona su cojera, le dice, no tengas miedo. 2 Samuel 9:7. Porque donde reina la gracia, el temor no tiene lugar. Porque cuando habla el pacto, el pasado no tiene voz. Y luego viene la declaración que transforma. Ciertamente te haré misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Qué redención! El exiliado será restaurado, el lisiado será sentado con los príncipes, el olvidado tendrá herencia. Pero Mefiboset no lo puede creer. Sus labios tiemblan cuando responde, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro, muerto como yo? Cuánta herida cargaba. Él no se veía como hijo, se veía como desecho. No se reconocía como digno de misericordia, porque el dolor había borrado su reflejo, y sin embargo, allí estaba el rey, mirándolo con amor, sin repulsión, sin juicio, solo con gracia. Este bloque es para ti, que has perdido el valor frente al espejo, para ti que te crees indigno, para ti que crees que Dios solo ama a los fuertes. El Rey te está llamando por pacto, por amor, por propósito, y te dice hoy, no tengas miedo, yo te devolveré lo que perdiste, y te sentarás siempre a mi mesa. En el próximo bloque descubriremos cómo el lugar a la mesa no solo restauró su posición, sino que lo hizo parte de una familia que él creía que había perdido para siempre. Estamos apenas comenzando a ver la profundidad de esta gracia. Lo que sigue te revelará lo que significa vivir como hijo, aun cuando todavía cojeas. La Biblia declara que Mefiboset, desde aquel momento, comía siempre a la mesa del rey. 2 Samuel 9:13. No fue una invitación temporal, no fue un gesto simbólico, fue un lugar permanente, un lugar reservado, un lugar de honra. A partir de ese día su cojera quedó oculta, porque cuando te sientas a la mesa, nadie ve tus pies, nadie ve tus heridas, nadie ve tu pasado, se ve el rostro, se ve la comunión, se ve la identidad. Y Mefiboset comenzó a vivir como hijo, aunque aún caminaba como lisiado. ¡Qué mensaje tan poderoso! Porque Dios no te restaura después que sanas. Dios te restaura mientras aún estás herido. Te sienta a su mesa, aún con tus limitaciones. Te honra aún cuando tú mismo no te ves digno. La mesa del rey no es solo un lugar físico. Es un símbolo eterno de pertenencia, es el altar donde se rompen los traumas, es el lugar donde las etiquetas del pasado se desvanecen, es donde el alma comienza a recordar quién es en Dios. Y Mefiboset, que se consideraba un perro muerto, ahora tenía un asiento junto a los hijos del rey. Dime tú, ¿no es esto una imagen clara del Evangelio? Tú y yo, lisiados por el pecado, marcados por el rechazo, exiliados por la culpa, y sin embargo, por amor a Jesús, el pacto eterno, el Rey nos hace llamar, nos limpia, nos honra, y nos da un lugar a su mesa, no por nuestros méritos, no por nuestra sangre, sino por la sangre del Cordero. Mefiboset no volvió a ser el mismo, su geografía cambió, su nombre volvió a resonar, su identidad fue restaurada. Pero lo más importante, ya no comía migajas en Lodebar, ahora se alimentaba del pan del palacio. Este bloque es para ti que aún dudas si puedes acercarte a la mesa. El lugar ya fue preparado, la silla lleva tu nombre, el pan está servido y el rey te espera. Quizás aún cojeas, quizás aún hay heridas, pero si escuchas la voz del Espíritu, hoy es el día de sentarte a la mesa, no como invitado, sino como hijo. En el próximo bloque profundizaremos en el pacto de David con Jonatán y cómo ese pacto fue lo que mantuvo viva la promesa sobre Mefiboset, incluso cuando todo parecía perdido. Prepárate para entender cómo los pactos de gracia sostienen generaciones enteras y cómo Dios nunca olvida aquello que promete.
Muchos años antes de que Mefiboset fuera llamado a la mesa, mucho antes de su caída, antes incluso de que naciera, una promesa fue sellada entre dos corazones leales, David y Jonatán. Ellos sabían que sus caminos serían distintos. David sabía que Dios lo llamaba al trono. Jonatán sabía que su linaje no sería el que gobernaría. Y sin embargo, en vez de celos, hubo pacto. En vez de competencia, hubo amor. Un amor que supera la sangre, una lealtad que trasciende los reinos. La Biblia dice, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a su propia alma. 1 Samuel 18:3. Jonatán incluso hizo jurar a David que no borraría su misericordia de la casa de su padre. David prometió, y Dios escuchó, y el cielo selló esa palabra. Pasaron los años, la guerra cambió todo. Saúl murió, Jonatán murió, Mefiboset cayó, Lodebar lo escondió, pero el pacto seguía vivo, porque cuando un pacto nace, en el espíritu ni la muerte, ni el olvido, ni el pecado pueden anularlo. El tiempo no lo borra, la distancia no lo debilita, y el silencio no lo apaga. David no llamó a Mefiboset por compasión, lo llamó por pacto. Lo llamó por honra, lo llamó por amor eterno. Y así es nuestro Dios. Tú y yo también vivimos bajo un pacto, no uno de palabras humanas, sino sellado con sangre en el Calvario. Jesucristo hizo un pacto con el Padre, que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese pacto aún está en pie. Cuando caes, cuando dudas, cuando huyes, el pacto te persigue. El pacto te llama, el pacto te restaura, porque no se trata de ti, se trata de la fidelidad de aquel que prometió. David no buscó a Mefiboset por su desempeño, sino por su promesa. Y así también Dios no te busca por tu éxito espiritual, sino porque Cristo lo pidió. Jesús oró por ti. Jesús intercedió por tu restauración. Jesús selló con su sangre tu derecho a sentarte a la mesa. Y aunque hayas vivido años en Lodebar, aunque sientas que el rey jamás pensaría en ti, hoy escuchas esta palabra porque el pacto está hablándote. La gracia está buscándote y el corazón de Dios está recordándote. En el próximo bloque veremos cómo el rey no solo restauró la honra de Mefiboset, sino que también devolvió toda la herencia de su familia. Porque cuando Dios restaura, lo hace de forma completa. Lo que viene puede marcar un antes y un después en tu fe. David no solo hizo misericordia, no solo extendió gracia, fue más allá, fue hasta la raíz de la pérdida. El rey no solo ofreció un lugar en la mesa, sino que devolvió a Mefiboset toda la herencia de su abuelo Saúl. Sí, escuchaste bien. Todo, no una parte, no un recuerdo, no una promesa vacía, todo, las tierras, las casas, los bienes, los campos, los derechos olvidados, fueron restituidos con una sola palabra. Le devolverás todo lo que era de Saúl y de toda su casa. 2 Samuel 9:9. ¡Qué imagen tan poderosa del corazón de Dios! Él no solo perdona, no solo te limpia, Él restaura, Él reescribe la historia, Él hace nuevas todas las cosas. Mefiboset no pidió eso, no lo imaginó. Él llegó solo esperando misericordia y recibió abundancia. Así es el reino. Dios no te trata según lo que perdiste, sino según lo que planeó para ti desde el principio. Y cuando llega el tiempo de la restauración, el pasado deja de tener un poder. La vergüenza pierde su voz, y la herencia vuelve a tus manos, aunque ya no creías tener fuerzas para sostenerla. ¿Te imaginas lo que eso significó para Mefiboset? De estar escondido, humillado, excluido, a ser dueño otra vez de todo lo que el linaje real poseía. Pero aquí viene lo más hermoso. Aunque le devolvieron las tierras, él seguía comiendo en la mesa del rey.
No volvió a vivir de las tierras. No se distanció del palacio. La herencia fue restaurada, pero su corazón ya había encontrado su hogar en la presencia del rey. Esto es importante. Cuando Dios te bendice, no es para que te alejes de su mesa, sino para que la disfrutes con más gratitud. Y como parte de esa restauración, David designó siervos, como Siba y sus hijos, para trabajar para Mefiboset, porque la gracia no solo devuelve lo perdido, también envía recursos, personas y respaldo. ¿Estás entendiendo lo que Dios quiere hablarte hoy? Tu historia no ha terminado. Lo que perdiste no define tu futuro. Lo que Dios te prometió no ha caducado. Y aunque hayan pasado años, aunque otros hayan ocupado tu lugar, el rey puede hablar una palabra y todo vuelve a tus manos. Herencia no es solo cosas materiales, es identidad, es propósito, es llamado, es favor. Y si has vivido como si no tuvieras nada, hoy el Espíritu te dice, el pacto aún está en pie y la herencia no está perdida, solo estaba esperando el tiempo de la restauración. En el próximo bloque meditaremos en cómo Mefiboset, aún con todo restaurado, seguía cojo, de ambos pies. ¿Y qué significa esto para nuestra jornada espiritual? Hay una verdad profunda que puede cambiar tu perspectiva para siempre. El capítulo termina con una frase que, para muchos, parece insignificante, pero para los que tienen oídos espirituales, es una de las verdades más poderosas de toda la historia de Mefiboset. Y él era cojo de ambos pies. 2 Samuel 9:13. ¿Por qué Dios inspiró al autor bíblico a cerrar así? ¿Por qué, después de la restauración, la honra, la herencia y el asiento en la mesa, se nos recuerda su cojera? Porque Dios quería que nunca olvidáramos que su gracia no depende de nuestra perfección, que su llamado no necesita nuestra fuerza y que su amor no se basa en nuestra apariencia. Mefiboset era cojo, pero estaba sentado, estaba en la mesa, estaba en comunión, estaba restaurado. Dios no lo sanó de sus pies, no le quitó la evidencia de la caída, pero lo elevó sobre ella, lo vistió de honra sobre su dolor y lo hizo testimonio viviente de que la gracia cubre lo que el hombre rechaza. ¿Sabes qué significa eso para ti? Que aún con tus heridas, tus traumas, tus caídas, tus luchas, Dios puede sentarte en lugares celestiales. Dios puede usarte como mensajero. Dios puede restaurarte al punto de que el mundo te mire y diga, ¿cómo alguien como Él está en la mesa del Rey? Y tú responderás con el alma, no es por mí, es por el pacto, es por la misericordia, es por el amor que me alcanzó cuando ya no esperaba nada. Mefiboset no fue sanado en su cuerpo, pero fue sanado en su corazón. Fue sanado en su imagen. Fue sanado en su identidad. A veces Dios no quita la espina, pero te da la gracia suficiente para vivir sobre ella. Pablo lo entendió cuando escribió, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Y eso es lo que Mefiboset representa, un hijo del pacto que, aunque herido, camina con dignidad, come con gratitud y vive con propósito. Este bloque es para los que se sienten rotos, para los que creen que ya no califican, para los que se han acostumbrado a vivir lejos de la mesa. Hoy el Rey te llama, no para sanarte primero, sino para amarte como estás, y luego, desde el amor, restaurar lo que nadie más puede tocar. En el próximo bloque, vamos a reflexionar sobre cómo la identidad de Mefiboset fue transformada por completo y cómo el nombre que antes cargaba vergüenza ahora testificaba de la gracia. Prepárate para descubrir cómo tu historia también puede ser redimida, incluso tu nombre. El nombre Mefiboset ha causado muchas preguntas entre estudiosos y creyentes. En hebreo, su significado está relacionado con la vergüenza, la deshonra o incluso el que esparce vergüenza.
¿Te imaginas crecer con un nombre que te recuerde cada día una maldición, un estigma, una herida? Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, le recordaban su caída, su linaje roto, su cuerpo marcado, su vida escondida. Pero lo que el hombre nombra con dolor, Dios lo reescribe con propósito. Cuando David lo llama, no lo hace con desprecio, no lo menciona con pena, lo llama por nombre y lo honra. ¿Dónde está alguien de la casa de Saúl para que yo le haga misericordia por amor de Jonatán? 2 Samuel 9:1. Y cuando Mefiboset se presenta, dice con voz temblorosa: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? 2 Samuel 9:8. ¡Qué fuerte! Mefiboset se veía como un perro muerto, pero David lo veía como hijo del pacto, como heredero, como digno de la mesa. Y aquí ocurre el milagro silencioso pero eterno. Su identidad comienza a cambiar. No por él, sino por cómo el rey lo trata. Esto es una verdad espiritual poderosa. Dios no espera que cambies para entonces tratarte como hijo. Te trata como hijo para que tu corazón comience a creerlo. Cuando tú pasas tiempo en la presencia del rey, cuando escuchas su voz llamarte por nombre, cuando ves su mirada de amor sobre ti, la vergüenza empieza a retroceder. La culpa pierde fuerza, y tu verdadero nombre empieza a emerger. Ya no eres lo que el mundo dijo. Ya no eres lo que la caída marcó. Ya no eres el eco de tus fracasos. Eres hijo, eres hija, eres amado, eres redimido. Dios está en el negocio de cambiar nombres, de transformar identidades, de hacer que aquellos que fueron llamados nada sean conocidos como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Tal vez, como Mefiboset, te acostumbraste a escuchar mentiras sobre ti, a creer que tu valor estaba ligado a tu función, tu fuerza o tu perfección. Pero hoy la palabra te recuerda: tu nombre está escrito en las manos del Padre, y nadie puede borrar lo que Él ha decretado sobre ti. La historia de Mefiboset es la historia de todos los que han sido rotos, pero aún así son amados profundamente por un Dios que no se olvida del pacto. En el próximo bloque descubriremos qué representa espiritualmente Lodebar, el lugar donde Mefiboset se escondía, y cómo muchos hoy aún viven allí sin saberlo. Prepárate para reconocer y salir del desierto interior. Antes de llegar a la mesa del rey, antes de recuperar su herencia, antes de escuchar su nombre con honra, Mefiboset vivía en un lugar llamado Lodebar. Lodebar no era solo un punto en el mapa, era un símbolo, un reflejo del estado del alma quebrada, un espejo de las personas que han perdido toda esperanza. En hebreo, Lodebar puede traducirse como sin palabra, sin pasto, sin promesa, un lugar árido, sin voz profética, sin provisión espiritual, un sitio donde no crece nada, donde el silencio pesa más que las palabras, donde el alma se acostumbra a sobrevivir sin soñar. Y es allí donde encontramos a Mefiboset, escondido, apartado, olvidado, con su cuerpo marcado por la caída y su mente consumida por la resignación. Muchos hoy están viviendo en su propio Lodebar, no geográficamente, sino espiritualmente, en casas llenas de ruido pero vacías de sentido, en iglesias donde su alma está presente pero su corazón está lejos. Lodebar es donde el pasado pesa más que la promesa, donde el dolor se convierte en rutina, donde las oraciones se secan en la garganta, y lo más peligroso es donde uno empieza a creer que es normal vivir así, donde la mediocridad se viste de refugio, donde el miedo toma el lugar de la fe. Pero Dios no se olvida de los que están en Lodebar. El rey no ignora a los escondidos. La gracia siempre encuentra caminos hacia los olvidados. David no esperó que Mefiboset saliera por cuenta propia. Envió a buscarlo.
Mandó emisarios, cruzó el desierto, porque cuando llega el tiempo del favor, ni la geografía, ni tu condición, ni tus miedos pueden detener lo que Dios decretó sobre ti. Y aquí hay una verdad poderosa. Lodebar puede haber sido tu lugar de escondite, pero no será tu morada final. El rey te llama por nombre y está ordenando que te traigan a su presencia. Mefiboset no sabía que lo estaban buscando. Tampoco sabía que su destino estaba por cambiar, pero el cielo ya había hablado. Y si estás viendo este video hoy, no es casualidad, es una señal. Una voz desde el trono está diciendo: ya no más Lodebar, tu lugar es en la mesa del rey. En el próximo bloque, meditaremos sobre la fidelidad de Jonatán y cómo un pacto hecho años atrás cambió para siempre el destino de su hijo. Prepárate para entender el poder de un pacto eterno. Mucho antes de que Mefiboset naciera, mucho antes de su caída, mucho antes de que supiera lo que era el abandono o la vergüenza, una promesa ya había sido pronunciada sobre su vida. David y Jonatán, dos almas unidas por una amistad sagrada, sellaron un pacto que iría más allá de sus propias vidas. Un pacto de amor, lealtad y protección. Nunca apartaré mi misericordia de tu casa. 1 Samuel 20:15. Este pacto no fue hecho con Mefiboset. Él ni siquiera estaba presente, pero su existencia fue marcada por él. Su destino fue preservado por una promesa que no entendía, pero que lo sostenía desde la eternidad. Aquí está el misterio divino. Hay pactos que te sostienen incluso cuando no sabes que existen. Hay oraciones de padres, abuelos, líderes, que siguen vivas ante el trono de Dios. Y cuando el tiempo de Dios llega, esas promesas se despiertan con poder. David no preguntó si Mefiboset lo merecía. No preguntó si era fuerte, digno o útil. Solo preguntó: ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? 2 Samuel 9:1. La misericordia fue activada por el pacto. La bendición no fue por mérito, sino por memoria. Y lo mismo sucede contigo. Quizás tú no entiendes por qué Dios sigue tocando tu puerta, por qué sientes que Él no te deja solo, por qué, aún en tu quebranto, hay algo que te empuja hacia su presencia. Es el eco del pacto, es la fidelidad de Dios a lo que prometió, aunque tú hayas olvidado. A veces creemos que todo depende de nuestras decisiones, pero hay gracias que vienen por causa de alguien que oró antes que tú, alguien que lloró por ti, alguien que creyó cuando tú aún no habías nacido. Y lo más hermoso es esto: Dios honra sus promesas, aunque pase el tiempo, aunque muera el que la hizo, aunque el heredero esté escondido. Dios no se olvida de lo que prometió. Mefiboset fue alcanzado por un pacto que no podía ver, y tú también puedes ser alcanzado por la fidelidad de un Dios que no miente. En el próximo bloque, veremos cómo la reacción de Mefiboset ante el llamado del rey revela su identidad herida. Y cómo muchos hoy, al igual que él, se sienten indignos de la gracia. Prepárate para enfrentar las mentiras que has creído sobre ti mismo. Cuando finalmente Mefiboset es traído ante el rey David, no llega con confianza, no llega con expectativa, no llega como un príncipe perdido que vuelve a casa. Llega temblando, llega encorvado por años de miedo, vergüenza y olvido. Llega con una imagen distorsionada de sí mismo. Y entonces, ante la voz del rey que lo llama por su nombre, él responde con una frase que estremece el alma: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? 2 Samuel 9:8. Esa no es solo una expresión de humildad, es una declaración de identidad rota. Es el reflejo de un corazón que ha sido aplastado por el abandono, la caída y el silencio de los años. Mefiboset no se ve como un hijo, no se ve como heredero. No, se ve como digno, se ve como un estorbo, como alguien sin valor,
como un ser olvidado, inútil, despreciable. Y cuántos hoy viven bajo la misma sombra, no importa cuánto escuchen sobre el amor de Dios. Por dentro aún se sienten perros muertos. Llevan voces en su mente que repiten lo mismo desde la infancia. No eres suficiente, no sirves para nada. Eres una carga. Todos se van a ir, nadie se quedará contigo. Y lo más trágico es que esas voces se filtran en su relación con Dios. Empiezan a creer que ni siquiera Él puede mirarlos con amor, que lo mejor que pueden hacer es esconderse, o si acaso servir desde lejos, pero jamás sentarse a su mesa. Pero el Rey no se deja influenciar por nuestras heridas. Él ve más allá de las palabras que decimos, más allá de la imagen que proyectamos. Más allá de los muros que levantamos, David escucha la frase desgarradora de Mefiboset, pero no lo reprende, no lo ignora. Le responde con gracia, le devuelve identidad y le da un lugar de honor. Tú comerás siempre a mi mesa. Todos. Samuel 9:7, no porque lo merezcas, no porque seas perfecto, sino porque eres amado, porque hay un pacto, porque el corazón del Rey late por ti. Hoy quizás tú también te has llamado a ti mismo indigno, roto, perdido. Pero la voz del Padre está diciendo, ya no más, tu lugar no es entre los perros, es en la mesa de los hijos. En el próximo bloque meditaremos sobre el momento exacto en que David pronuncia esa frase transformadora. Tú comerás siempre a mi mesa. Y descubriremos lo que significa espiritualmente sentarse con el Rey. Prepárate para redescubrir tu lugar en el corazón de Dios. Hay frases en la Biblia que no solo describen acciones, sino que abren portales al misterio del corazón de Dios. Una de ellas es la que David le dice a Mefiboset, tú comerás siempre a mi mesa. Samuel 9:7. Esta frase no es un simple acto de generosidad, no es caridad, es restauración, es redención, es una proclamación de pertenencia. En la cultura antigua, sentarse a la mesa del Rey era más que un privilegio, era un símbolo de intimidad, aceptación y honra. Solo los hijos, los aliados, los más cercanos tenían ese acceso. Y David, sabiendo todo eso, le ofrece ese lugar a un hombre quebrado, tullido, lleno de miedos y cicatrices. ¿Por qué? Porque la gracia no busca perfección. Busca corazones dispuestos. Busca almas que aún, con temblores, se acerquen cuando son llamadas. Cuando Mefiboset se sentaba en la mesa del Rey, nadie podía ver sus pies heridos. La mesa los cubría. Lo que lo marcaba como diferente ya no estaba a la vista, y eso es exactamente lo que hace la gracia de Dios. Nos sienta en su mesa, nos cubre con su amor, nos honra con su presencia, y declara al mundo que pertenecemos a Él. Aunque el mundo solo vea nuestras limitaciones, en la mesa del Rey, el pasado pierde su fuerza, las etiquetas se caen, el alma herida encuentra reposo. Y aquí hay una revelación poderosa. Mefiboset no solo comió una vez en la mesa de David. Dice la Escritura que comía siempre en la mesa del Rey. Esto habla de constancia, de permanencia, de adopción, no. Fue una visita. Fue un traslado, no fue una ayuda momentánea, fue un cambio de residencia espiritual. Y tú también estás siendo invitado a esa mesa, una mesa donde no se te juzga por tu caída, sino donde se celebra tu regreso. Una mesa donde tus heridas ya no te definen, porque lo que habla ahora es el pacto del Rey. Quizás tú, como Mefiboset, te has sentido inútil, aislado, avergonzado. Pero hoy el Rey te está diciendo, comerás siempre a mi mesa, no porque lo merezcas, sino porque eres amado, porque fuiste buscado, porque fuiste recordado en un pacto eterno. En el próximo bloque,
descubriremos cómo Mefiboset fue tratado como uno de los hijos del rey y cómo esta adopción espiritual es una figura de lo que Dios hace con nosotros cuando aceptamos su gracia. Prepárate para entender el significado de ser parte de la familia real del cielo. El texto bíblico dice que Mefiboset no solo comía a la mesa del rey, sino que vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey, como uno de los hijos del rey. Samuel 9:11, ¡qué declaración poderosa! No fue tratado como un invitado, ni como un extranjero, ni siquiera como un protegido. Fue tratado como hijo, y esto lo cambia todo. Ser hijo no es solo una posición, es una identidad, es una herencia, es una voz dentro del palacio, es pertenecer al corazón del Padre. David no restauró a Mefiboset solo por compasión, lo adoptó por pacto, lo recibió por amor y lo abrazó como familia. Imagina ese momento. Mefiboset, quien había vivido en Lodebar, en el olvido, en la escasez, en el miedo, ahora camina por los pasillos del palacio como un príncipe, no porque sus piernas sanaron, no porque se volvió fuerte, sino porque el rey lo llamó hijo, y eso es exactamente lo que hace el Padre Celestial contigo. No te llama siervo, no te llama tolerado, te llama hijo, te llama hija. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Quizás la vida te hizo creer que no merecías amor, que no tenías un lugar, que eras solo una sombra. Pero el Rey del universo te está diciendo hoy, ven a casa, no te haré mi esclavo, te llamaré hijo, te llamaré hija, y te sentarás a mi mesa todos los días. No hay gracia más escandalosa, no hay amor más radical. Y esto es importante. Aunque Mefiboset seguía lisiado, aunque sus piernas no sanaron, su identidad fue completamente restaurada, porque Dios no necesita cambiar tus circunstancias para cambiar tu nombre. Él primero transforma tu corazón, y luego te muestra que aún con tus heridas eres valioso. Hoy, tú puedes caminar con dignidad, no por lo que has hecho, sino por quien eres en Él. En el próximo bloque, meditaremos sobre el nombre Mefiboset y su significado espiritual, y cómo Dios tiene poder para cambiar no solo tu historia, sino también tu identidad profunda. Prepárate para ver cómo el cielo renombra a los quebrantados. Los nombres en la Biblia nunca son casuales. Cada uno guarda un significado, una historia, una marca espiritual. Y el nombre de nuestro protagonista no es la excepción. Mefiboset significa literalmente el que esparce vergüenza o el que destruye la vergüenza. Depende de cómo se traduzca del hebreo. ¡Qué paradoja tan profunda! Por un lado, su nombre está ligado a la vergüenza. Y no es coincidencia. Desde pequeño Mefiboset cargó con la vergüenza de una caída, con la vergüenza de ser nieto de un rey rechazado, con la vergüenza de vivir lejos del trono, con la vergüenza de su discapacidad. Pero por otro lado, su nombre también puede ser entendido como el que rompe la vergüenza, y aquí hay una revelación celestial. Lo que el enemigo usó para marcarte con vergüenza, Dios puede usarlo para liberarte de ella. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Él no borra tu historia, Él la redime, Él no destruye tu pasado. Él lo usa como plataforma para su gloria. Y eso es exactamente lo que hace con Mefiboset, el mismo que se llamaba a sí mismo un perro muerto, el mismo que se escondía en Lodebar, ahora es levantado a la mesa real. Y su nombre, antes sinónimo de dolor, se convierte en testimonio de restauración, porque donde hubo vergüenza, ahora hay honor. Donde hubo silencio, ahora hay voz. Donde hubo exilio, ahora hay hogar. Y esto es profético para tu vida. Quizás tú también cargas con un nombre que otros te dieron.
fracasado, roto, insuficiente, marcado, olvidado, pero hoy el cielo te renombra, te llama, amado, perdonado, escogido, hijo, herencia, luz en medio de las tinieblas. Al que venciere daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. ¡Aleluya! Dios tiene un nombre nuevo para ti, uno que no está ligado a tu pasado sino a tu destino eterno. En el próximo bloque entraremos en una reflexión sobre lo que significaba vivir en Lodebar, el lugar donde Mefiboset creció, y cómo salir de allí espiritualmente representa una decisión crucial para cada creyente. Prepárate para dejar atrás la tierra del olvido y caminar hacia la plenitud del propósito. Antes de la mesa del rey, antes del palacio, antes del renombre, estaba Lodebar. ¿Y qué es Lodebar? Un lugar árido, sin pasto, sin palabras, sin promesa. Su nombre significa literalmente sin palabra o sin pasto, una tierra estéril, olvidada, silenciosa. Allí creció Mefiboset. Allí se escondió, allí creyó que terminaría su vida. Una vida marcada por la caída, por la vergüenza, por el abandono. Y así como él, muchos creyentes viven hoy espiritualmente en Lodebar, no en lo físico, pero sí en el alma. Viven en un lugar seco, sin esperanza, sin identidad, sin revelación, sin voz. Se acostumbraron a la escasez de afecto, a la soledad, al temor de ser descubiertos en su herida, y por eso permanecen en el exilio del espíritu. Pero hay algo que Lodebar no puede apagar: el pacto eterno de Dios. Aunque Mefiboset estaba lejos, aunque no tenía fuerzas para salir por sí mismo, el pacto que David había hecho con Jonatán fue más fuerte que la distancia, más fuerte que el tiempo, más fuerte que el olvido, y esa es la esperanza gloriosa. No importa cuánto tiempo hayas vivido en Lodebar, el rey no se ha olvidado de ti. Él te mandó a buscar, él sabe tu nombre, él conoce tu herida, y aún así te llama. ¿Hay alguien aún de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? 2 Samuel 9:1. ¡Oh, qué amor escandaloso! Dios no te busca por lo que puedes hacer, ni por lo que puedes ofrecer. Te busca por amor, por gracia, por fidelidad a su pacto eterno. Hoy es el día de salir de Lodebar, no por tus propios medios, sino porque el Rey ha enviado su palabra. Y donde antes no había palabra, ahora hay promesa. Donde no había pasto, ahora hay provisión. Donde no había futuro, ahora hay un banquete preparado. En el próximo bloque meditaremos en la poderosa imagen del siervo Siba, quien fue enviado a buscar a Mefiboset, y cómo él representa al Espíritu Santo, que hoy también sale a tu encuentro para llevarte a la presencia del Rey. Prepárate, porque el Rey ya dio la orden. Tu lugar no es en el exilio, es en la mesa real. Cuando el rey David decidió honrar el pacto con Jonatán, no salió él mismo a buscar a Mefiboset. Envió a un siervo, su nombre, Siba. Siba no era solo un mensajero, era un emisario de la voluntad del rey. Representaba al que camina por los caminos del olvido, al que toca puertas que ya nadie toca, al que encuentra a los que se creen perdidos. Y en esta figura vemos una poderosa sombra espiritual. Siba representa al Espíritu Santo, porque así como Siba fue enviado a Lodebar, el Espíritu Santo es enviado a tu corazón quebrantado. Él no te espera en el templo, Él va a donde tú estás. Él entra en tu dolor, Él camina por tus ruinas, Él desciende hasta tus sombras. Y cuando llega, no trae condena, sino un mensaje claro y directo. El Rey te llama, el Rey te espera, el Rey no se ha olvidado de ti. Aleluya. Siba llega con las palabras que nadie más se atrevió a decir. Palabras que sanan, palabras que levantan, palabras que transforman. Entonces el rey lo mandó a buscar. 2.
Samuel 9:5. Siba no discutió con Mefiboset, no lo forzó, lo cargó, lo condujo, lo llevó con cuidado, como hace el Espíritu Santo contigo, porque Él sabe que tus piernas están heridas, que tus fuerzas se acabaron, que tu fe está débil, y aún así, Él insiste, Él no desiste, Él no se cansa. Tal vez has ignorado su voz, tal vez has creído que no eres digno, tal vez piensas que no puedes caminar, pero hoy, en el nombre de Jesús, te digo que el Espíritu Santo está a la puerta de tu Lodebar. Está listo para conducirte al palacio, no por lo que tú eres, sino por lo que el Rey decretó sobre ti. No ignores su llamado, no rechaces su presencia. Permite que Él te lleve, permite que Él te sane en el camino. En el próximo bloque entraremos en el momento decisivo, el encuentro de Mefiboset con el rey David. Una escena que revela el corazón del Padre y desvela la gracia más pura jamás imaginada. Prepárate, porque esta historia todavía no ha mostrado su gloria más profunda. Imagina el momento. Mefiboset es conducido desde Lodebar al palacio. No sabe lo que va a ocurrir. Su corazón late con temor. Tal vez cree que será juzgado, condenado, rechazado. Después de todo, es el nieto de Saúl, el enemigo del rey. Es un hombre lisiado. Es alguien que no tiene nada que ofrecer. Solo carga heridas, historia y vergüenza. Pero entonces la puerta se abre. Y allí está el rey David. No con espada, no con reproche, no con mirada dura, sino con compasión, con amor, con una promesa que está a punto de cumplirse. Y Mefiboset vino a David, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, He aquí tu siervo. 2 Samuel 9:6. ¡Qué escena tan poderosa! Mefiboset se postra, esperando tal vez la sentencia. Pero el rey lo llama por su nombre, no lo llama lisiado, no lo llama nieto de Saúl, no lo llama exiliado, lo llama Mefiboset, y ese llamado lleva una carga de redención, de reconocimiento, de restauración. No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor de Jonatán tu padre. 2 Samuel 9:7. ¡Qué palabras tan transformadoras! David no le habla a su pasado, le habla a su destino. No le recuerda su caída, le anuncia su elevación. Y aquí vemos reflejado el corazón de nuestro Dios. Cuando llegamos ante Él con nuestras heridas, Él no nos destruye, Él nos levanta, Él nos recuerda que hay un pacto, Él nos restaura la identidad. Mefiboset esperaba juicio y recibió gracia, esperaba castigo y recibió adopción, esperaba el fin y comenzó su nuevo comienzo. Hoy, tú también puedes estar frente al Rey. Tal vez sientes miedo, tal vez crees que no eres digno, tal vez piensas que tu historia es demasiado rota para ser usada. Pero escucha, Dios no te mira como te ves a ti mismo, Él te mira como Él te diseñó, con ojos de propósito, con corazón de pacto. El trono no está reservado para los perfectos, sino para los redimidos. En el próximo bloque descubriremos la promesa más asombrosa que David hace a Mefiboset: comerás siempre a mi mesa, y entenderemos el significado espiritual y eterno de sentarse a la mesa del rey. Luego de que Mefiboset se postra ante el rey, y luego de que el temor ha sido disuelto por la gracia, David pronuncia una frase que cambiaría su destino para siempre. Y comerás siempre a mi mesa. 2 Samuel 9:7. ¿Qué poder encierra esta declaración? No fue un gesto momentáneo, no fue una limosna temporal. Fue una invitación permanente a la intimidad real. En los tiempos bíblicos, comer en la mesa del rey no era un simple acto social. Era símbolo de honor, de aceptación, de pertenencia, de familia. David
no solo restauró las tierras de Saúl, para Mefiboset restauró su identidad, su valor y su lugar. ¿Y cuántos de nosotros hoy, aun después de haber sido perdonados, nos sentimos indignos de sentarnos a la mesa? ¿Cuántos todavía creemos que no merecemos estar cerca del Rey? Pero aquí está la verdad. La mesa no es para los fuertes, es para los redimidos. No es para los que caminan erguidos, sino también para los cojos que han sido llamados. Mefiboset comía todos los días junto al rey y su cojera no desapareció. Dios no siempre quita nuestras marcas, pero nos honra con su presencia a pesar de ellas. ¡Qué mensaje de esperanza! No importa cuán rota esté tu historia. No importa si sientes que tu fe está débil o que no puedes caminar como los demás. El Rey ya ha preparado la mesa y hay un lugar reservado con tu nombre. A través de esta historia, vemos que la gracia no solo restaura lo perdido, sino que eleva al nivel que nunca soñamos alcanzar. Mefiboset pasó de ser un exiliado a ser un hijo en la casa del Rey. Y eso es lo que el Evangelio hace con nosotros. Nos saca de la oscuridad, nos viste con nuevas ropas y nos dice con voz firme: quédate, come, eres de la casa, ya no eres un extraño. En el próximo bloque reflexionaremos sobre la transformación del corazón de Mefiboset. Cómo pasó de vivir con vergüenza a abrazar una nueva identidad y cómo ese mismo proceso de sanidad está disponible hoy para ti, si lo crees. Cuando David le ofrece gracia, Mefiboset no responde con júbilo inmediato, no levanta la cabeza con orgullo ni reclama su herencia con autoridad. No, él baja aún más su mirada y dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Samuel 9:8. Estas palabras no son exageración. No son drama, son la confesión de un alma quebrada que ha vivido tantos años en el exilio que ha olvidado cómo se siente ser amado. Mefiboset se ve a sí mismo como un perro muerto, no como un príncipe, no como hijo de Jonatán, no como nieto de un rey. Él se define por su dolor, no por su linaje, por su cojera, no por su pacto. Y aquí muchos se ven reflejados. ¿Cuántas veces, después de que Dios nos llama, seguimos viéndonos como indignos? ¿Cuántos siguen creyendo que no valen nada, aunque el rey ya los ha vestido de honra? La herida más profunda de Mefiboset no estaba en sus piernas. Estaba en su corazón, estaba en su mente, estaba en su identidad. Y David, con sabiduría y compasión, no discute con su dolor, lo cubre con misericordia, lo abraza con pertenencia, lo transforma con su presencia. El proceso de sanidad comienza no solo al ser perdonado, sino al comenzar a verse como Dios te ve. Y tal vez tú, que estás escuchando este mensaje, te sientes como Mefiboset, roto, despreciado, olvidado, paralizado emocionalmente. Pero hoy el Señor te dice: tú no eres un perro muerto, tú eres mi hijo. Tú eres parte de mi mesa, tú eres heredero del pacto. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero comienza cuando dejamos de escucharnos a nosotros mismos y empezamos a escuchar al Rey. Cada día, al sentarse a la mesa, Mefiboset iba olvidando la voz de la vergüenza y recordando la voz de la gracia. Cada comida al lado del Rey era una dosis de restauración interior, y así es contigo. Cada vez que abres la palabra, cada vez que oras, cada vez que escuchas estos mensajes, estás sanando, estás cambiando, estás recordando quién eres. En el próximo bloque hablaremos de algo sorprendente. Mefiboset nunca volvió a caminar, pero caminó en lugares que muchos nunca pisaron. Veremos que hay un tipo de movilidad espiritual que solo los heridos conocen. Mefiboset permaneció cojo. No hubo milagro físico, no hubo una recuperación repentina de sus piernas, pero ¿realmente lo necesitaba? ¿O fue su cojera
la que lo condujo al lugar donde debía estar, porque si lo piensas bien, si no hubiera estado lisiado, ¿habría permanecido oculto tanto tiempo? ¿Habría sido buscado por David con tanta compasión? ¿Habría sido testimonio de la gracia inmerecida? A veces, lo que creemos que es nuestra maldición es en realidad el puente que Dios usa para revelarnos su corazón. Mefiboset no caminaba, pero cada día llegaba a la mesa del rey, y eso lo hacía caminar en dignidad, en honra, en propósito. Muchos tienen pies sanos, pero corazones rotos. Muchos pueden correr, pero no saben a dónde van. Muchos están de pie por fuera, pero caídos por dentro. Mefiboset, en cambio, fue llevado al lugar donde el alma encuentra reposo, no por su fuerza, sino por el favor. Y es ahí donde Dios quiere llevarte también. No espera que te levantes por tus propios méritos. Él sabe que estás cojo. Él sabe que te duele. Él sabe lo que viviste en Lodebar, pero ha enviado a su Espíritu para traerte de regreso, para llevarte, aunque sea en brazos, hasta el trono de su gracia. No necesitas estar perfecto para ser amado. No necesitas estar entero para ser recibido. Solo necesitas decir sí al llamado. Mefiboset dijo sí, y su historia cambió. Aunque sus piernas seguían sin responder, su corazón empezó a moverse, su espíritu comenzó a elevarse. Y en cada banquete Dios lo estaba reconstruyendo. Él se convirtió en un testimonio viviente de que la debilidad no es un estorbo para Dios. Es un lienzo perfecto para pintar su gloria. ¿Y tú? ¿Sigues esperando estar fuerte para acercarte al Rey? ¿O estás dispuesto a venir tal como estás, cojo, quebrado, confundido, pero con hambre de gracia? En el próximo bloque veremos cómo Mefiboset fue rodeado de siervos y cómo la provisión de Dios no solo restauró su dignidad, sino también su futuro y su descendencia. Después de que David decide restaurar a Mefiboset, no solo le devuelve las tierras de su abuelo Saúl, también le asigna a Siba, el antiguo siervo de Saúl, junto con sus 15 hijos y 20 siervos, para que trabajen para él. Tú, tus hijos y tus siervos labraréis la tierra para él. 2 Samuel 9:10. ¡Qué escena tan impactante! El hombre que se consideraba un perro muerto, ahora tiene 36 personas a su servicio. ¿Puedes imaginar el cambio? De Lodebar, sin nada, a una herencia, una mesa en el palacio y un equipo entero de siervos para sostenerlo. Dios no hace las cosas a medias. Cuando Él restaura, proporciona todo lo necesario para mantener esa restauración. Y aquí hay una enseñanza poderosa. Cuando tú no puedes caminar, Dios pondrá a alguien que te lleve. Cuando no puedes sembrar, Dios enviará manos que trabajen la tierra por ti. Cuando no puedes sostener tu bendición, Dios levantará estructuras alrededor para preservarla. Siba representa la ayuda divina que llega cuando más la necesitas. Y aunque más adelante en la historia Siba actuaría con engaño, la provisión ya había sido soltada. Porque cuando Dios decide honrarte, ni la mentira, ni la traición, ni la calumnia pueden detener su favor sobre ti. Esto es importante para ti que estás escuchando. Tal vez piensas que estás solo. Tal vez no ves salida. Pero Dios se está moviendo personas, recursos y caminos para que tú no tengas que hacer todo solo. Muchos oran por milagros visibles, pero no reconocen cuando el milagro llega en forma de personas. Siba no fue solo un sirviente, fue el canal a través del cual se ejecutó la restauración. ¿Y sabes qué? Tú también tienes Sibas en tu vida, personas que Dios usará para ayudarte a levantar lo que creías perdido. Tal vez un amigo, un pastor, un familiar o incluso este mismo canal que ahora estás escuchando. Porque Dios sabe que aún los restaurados necesitan ayuda para caminar en su nueva vida.
En el próximo bloque entraremos en una dimensión espiritual aún más profunda, cómo el lugar de la mesa no era solo físico, sino también un espacio de revelación y comunión, un eco profético de la cena del Señor. Las Escrituras nos dicen que Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. 2 Samuel 9:11. No era un invitado ocasional, no estaba en una sala aparte, no comía después que todos, se sentaba a la mesa real, en igualdad, con dignidad, con honra. Y aquí hay un detalle que transforma esta imagen en algo eterno. Cuando Mefiboset se sentaba en la mesa, sus piernas lisiadas quedaban ocultas bajo el mantel. Su cojera, su vergüenza, su pasado, todo quedaba cubierto por la gracia del Rey. ¿No es eso lo que hace Cristo por nosotros? En la cruz fuimos invitados a su mesa, no por mérito, no por linaje humano, sino por pacto. Y cuando nos sentamos con Él, nuestro pecado, nuestro dolor, nuestras caídas, quedan ocultas bajo el manto de su amor. La mesa de David anticipa la cena del Señor. Un banquete donde no importa si llegas roto, porque allí serás restaurado. Mefiboset no fue sanado físicamente, pero fue transformado espiritualmente, porque más importante que caminar con los pies es caminar con el alma erguida. Y cada vez que tomaba el pan, cada vez que compartía el vino, él recordaba que había un lugar preparado para él. ¿Te das cuenta? La gracia no solo te salva, te sienta, te alimenta, te sostiene. Tal vez hoy sientes que no tienes fuerzas, que no hay mesa para ti, que no fuiste invitado, pero el Rey te dice, hay un lugar con tu nombre. Ven, siéntate, deja que la mesa cubra tu pasado, deja que mi presencia te restaure. La historia de Mefiboset no es solo un relato antiguo, es una profecía viva sobre lo que Dios sigue haciendo hoy. Él busca a los caídos para sentarlos en lugares altos, a los despreciados para darles herencia, a los cojos para que coman con el Rey. Y en el próximo bloque descubriremos cómo la permanencia de Mefiboset en Jerusalén representa la decisión de habitar en la presencia, aunque aún no todo esté resuelto en la vida. El texto bíblico afirma que Mefiboset moraba en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del Rey. 2 Samuel 9:13. No dice que visitaba, no dice que iba de vez en cuando, dice que moraba, que permanecía, que hizo de la presencia del Rey su hogar. Y esto, amado oyente, tiene un peso espiritual que puede cambiar tu vida. Porque muchos buscan a Dios solo en momentos de emergencia, cuando necesitan algo, cuando todo está oscuro. Pero Mefiboset representa a aquellos que eligen permanecer, aunque no haya milagro inmediato, aunque la cojera siga ahí, aunque el pasado aún susurre dolor. Permanecer en Jerusalén es una decisión, es elegir no volver a Lodebar, es entender que aunque estés herido, es mejor estar herido en la presencia que sano lejos del Rey. ¿Cuántas veces Dios te llamó a quedarte cerca? ¿Y cuántas veces permitiste que tus emociones te llevaran de regreso al aislamiento? Mefiboset podría haberse sentido indigno, podría haberse escondido por temor a que su bendición fuera temporal, pero eligió permanecer. Y es en esa permanencia donde se construyen los vínculos eternos. Es ahí donde la intimidad con el Rey se vuelve cotidiana, donde ya no se vive de milagros esporádicos, sino de pan diario. Jerusalén representa la presencia, la constancia, la vida en comunión. Y aunque sus piernas seguían sin responder, el alma de Mefiboset corría hacia el altar, corría hacia la misericordia. Cada mañana, al despertar y ver los muros de la ciudad santa, él sabía, estoy donde debo estar. Aunque cojee, estoy cubierto. Aunque duela, estoy amado. Aunque no entienda todo, estoy seguro. Hoy Dios te llama también a eso,
a no solo visitarlo los domingos, a no solo buscarlo cuando el dolor arde, sino a morar en su presencia, a hacer de su amor tu habitación, a encontrar en él lo que Lodebar nunca pudo darte. En el próximo bloque abordaremos el momento más delicado en la vida de Mefiboset, la traición de Siba y el malentendido con el rey. Y cómo este episodio nos enseña a confiar en la justicia de Dios cuando otros intentan robarnos lo que el cielo nos entregó. El corazón de la historia de Mefiboset no solo está marcado por restauración y honra, sino también por una sombra oscura, la traición. En 2 Samuel 16, 1-4, cuando David huye de Jerusalén por la rebelión de Absalón, Siba, el siervo que servía a Mefiboset, se presenta ante el rey con provisiones. David, sorprendido, pregunta: ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba responde con veneno, disfrazado de lealtad. Se ha quedado en Jerusalén diciendo: hoy me devolverán el reino de mi padre. Una mentira descarada, un golpe bajo. Siba había traicionado la confianza, había abandonado su misión y ahora usaba la desgracia como trampolín para su propia ganancia. Y lo más doloroso, David le creyó y le entregó a Siba todas las posesiones de Mefiboset. ¿Cuántas veces hemos vivido algo similar? Ser malinterpretados, ser juzgados sin ser oídos, perder algo por la palabra de otro. Mefiboset no tuvo cómo defenderse, no había redes sociales, no había juicio justo, solo silencio. Y sin embargo, él no salió. Corriendo, no intentó manipular, esperó, confió, se mantuvo fiel al rey. Más adelante, cuando David regresa, Mefiboset aparece con sus ropas sin lavar, sin haber cuidado sus pies ni recortado su barba. 2 Samuel 19:24. Una señal de luto, de dolor, de espera. Y cuando explica al rey lo que en 1900 verdad ocurrió, David, confundido por la situación, propone una solución salomónica. Tú y Siba repartíos las tierras. Pero Mefiboset responde con el corazón desnudo, que las tome él todo, con tal que mi señor el rey haya vuelto en paz. 2 Samuel 19:30. ¡Qué alma noble! ¡Qué espíritu entregado! Para Mefiboset, lo importante no era la tierra ni la herencia, sino la presencia del rey. Esta historia nos habla a ti y a mí, porque tal vez alguien ha hablado mal de ti. Quizás han intentado usurpar lo que Dios te entregó, pero escucha bien, lo que Dios te dio no lo puede arrebatar ninguna. Mentira, lo que el cielo selló, la tierra no puede revocar. Mefiboset no perdió su posición, siguió comiendo a la mesa. Porque cuando la gracia te pone ahí, ni el engaño más astuto te puede quitar ese lugar. Hoy, si te sientes traicionado, incomprendido, Dios te dice: quédate, no te defiendas con ira. Yo soy tu justicia, y yo restauraré lo que la mentira intentó destruir. En el próximo bloque reflexionaremos sobre la figura profética de Mefiboset como símbolo del Evangelio. El pecador caído que es redimido por amor, y cómo tú también eres parte de esa historia. Mefiboset no es solo un nombre difícil de pronunciar, es un retrato, una parábola viva del plan de redención que Dios tenía preparado para toda la humanidad. Una historia escrita con lágrimas, cojera y misericordia. Su vida nos muestra lo que el Evangelio es en su esencia más pura. Gracia para el indigno, honra para el caído, amor para el olvidado. Él no hizo nada para merecer ser llamado por David. No luchó por su lugar. No realizó méritos. Fue recordado por causa de una alianza, una promesa entre David y Jonatán. Una promesa hecha mucho antes de que él supiera que la necesitaba. ¿No es eso mismo lo que ocurrió contigo? Dios te amó antes de que tú lo buscaras. Te reservó un lugar antes de que supieras su nombre.
hizo una alianza eterna a través de Cristo, y por esa alianza fuiste llamado a la mesa. Mefiboset vivía en Lodebar, el lugar del silencio, el lugar del vacío, el lugar donde nadie espera ser hallado. Y desde allí fue rescatado. Así también tú, cuando estabas en tus propias ruinas, cuando vivías lejos del propósito, cuando tus heridas hablaban más alto que tu fe, Dios te vio y te llamó por nombre, y envió a su espíritu como aquel siervo que va a buscarte. Cuando llegaste a su presencia, quizás arrastrándote con vergüenza, el cielo no te rechazó, te preparó un lugar, te dio un nombre y te vistió con honra. Mefiboset es cada alma quebrada que pensó que su historia estaba terminada. Es cada corazón herido que teme acercarse por su pasado. Es cada pecador que descubre que la mesa del Rey no se llena con perfectos, sino con agradecidos. Y David, en esta historia, representa a Cristo, el que reina, el que cumple promesas, el que restaura, el que no ve la cojera, sino la alianza. La Biblia no nos cuenta muchos más detalles sobre los días finales de Mefiboset. Pero una cosa sabemos: murió comiendo a la mesa del rey. Murió en honor, murió bajo gracia. Ese también puede ser tu destino, vivir no bajo el peso del ayer, sino bajo el favor del cielo, sentarte cada día a los pies del Maestro y nunca más volver a Lodebar. En el próximo bloque exploraremos el mensaje eterno que Mefiboset deja para esta generación. Cómo su vida aún habla hoy a los que sufren, a los que duelen, a los que necesitan recordar que Dios no se ha olvidado de ellos. El nombre de Mefiboset no quedó grabado en monumentos de guerra. No fue conocido por victorias en el campo de batalla ni por discursos delante del pueblo. Su vida no fue una crónica de glorias humanas, pero fue y sigue siendo un testimonio vivo de lo que la gracia puede hacer con una vida quebrada. Mientras otros reyes llenaban libros con conquistas, Mefiboset nos enseña el valor de permanecer, de mantenerse fiel aún en el dolor, de valorar la presencia del rey por encima de las riquezas. Su legado no es uno de grandeza humana, sino de transformación divina. Fue humillado, traicionado, olvidado, pero no dejó que esas heridas definieran su identidad. Él se definió por la mesa, por la alianza, por la misericordia, y eso es lo que tú también estás llamado a hacer. No eres definido por tus heridas, ni por tu caída, ni por lo que otros dijeron de ti. Tu identidad está en la mesa del Rey, en aquel que te llamó por tu nombre, en la gracia que no te soltó, incluso cuando tú ya te habías rendido. Cada vez que alguien pronuncia el nombre Mefiboset, aunque signifique el que extermina la vergüenza, el cielo recuerda algo más profundo. La vergüenza fue derrotada por la gracia de un rey que no olvida sus promesas. Mefiboset representa a todos los que alguna vez se sintieron indignos. ¿Qué ocurre cuando la vida parece haber terminado antes de empezar? ¿Qué sentido tiene el dolor de un niño que es caído en brazos ajenos y crece sin padre, sin trono, sin voz? Mefiboset podría haberse hecho esas preguntas cada día, pero la historia demuestra que su dolor no fue accidental, fue providencial. Sí, su caída fue real, su cojera fue constante, su exilio fue prolongado, pero nada de eso impidió el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Y si te dijera que tu historia también fue escrita con la misma tinta divina? Que tus heridas, lejos de invalidarte, te prepararon para el momento exacto en que serías llamado. La vida de Mefiboset es la prueba de que Dios no cancela historias rotas. Él las transforma, las eleva, las santifica. La vergüenza que cargaba no era el final, era solo el prólogo de una redención pública. Delante de todos, el rey lo sentó a su mesa. Delante de todos, lo llamó hijo, y así también lo hace contigo.
No importa cuán largo haya sido tu tiempo en Lodebar, no importa cuán profundas sean tus cicatrices, el rey no ha olvidado tu nombre, y su propósito permanece intacto. Mefiboset es el eco de un evangelio que dice: no tienes que caminar perfectamente para estar en mi presencia, solo necesitas ser recordado por mi pacto. Y ese pacto, amado oyente, no fue hecho contigo, fue hecho por ti, a través de la sangre del Cordero, sellado por la cruz, eterno en los cielos. Así como David miró más allá de la deformidad de Mefiboset y vio la memoria de Jonatán, Cristo mira más allá de tu pasado y ve la obra completa de su amor. Este es el misterio glorioso del reino. Dios no desperdicia lágrimas, no ignora caídas, no olvida exiliados. En la eternidad, Mefiboset ya no cojea, camina con honra, canta con libertad, y su historia sigue hablando. Para ti, prepárate, porque en el próximo y último bloque entraremos en una poderosa reflexión final que cerrará este estudio con una invitación eterna a permanecer en la mesa de la gracia. Si has llegado hasta aquí, permíteme comenzar con algo que no se dice lo suficiente. Felicitaciones. Sí, tú eres especial. Porque en un mundo donde muchos abandonan el camino a la mitad, donde tantos se cansan, se distraen o simplemente se rinden, tú permaneciste. Y eso dice mucho de ti. Dice que tu alma tiene hambre, que tu espíritu anhela más, que tu corazón está atento a la voz del cielo. Muy pocos llegan al final de estas enseñanzas. Muy pocos se sientan a la mesa hasta que el pan es partido. Pero tú lo hiciste. Por eso te invito a escribir en los comentarios la siguiente frase: yo no solté la promesa. Escríbelo con fe, porque eso te marcará como uno de los escogidos, uno de los que vencen la distracción, la duda, el cansancio, y permanecen firmes, esperando lo que el Rey ha preparado. Ahora, escúchame con atención. Este canal no es solo un canal, es una misión. Aquí no hablamos de teorías ni de entretenimiento. Aquí hablamos de vida, de restauración, de llamados eternos. Y por eso es vital que te suscribas, porque cuando lo haces, te unes a una familia que está siendo edificada en medio de un desierto espiritual. Te conectas con mensajes que no solo informan, sino que transforman. Y si aún no te has suscrito, déjame decirlo con amor, pero con firmeza, estás dejando que la mesa siga sin ti. Estás dejando pasar la oportunidad de ser nutrido regularmente por la palabra. Estás privando tu alma de alimento celestial. Suscribirte no es un clic más. Es un acto de fe. Es decirle a Dios: sí, quiero seguir escuchándote. Y si ya te suscribiste, qué orgullo debes sentir, porque estás sembrando en lo eterno. Estás tomando tu lugar en la mesa, no solo hoy, sino en cada nuevo encuentro. Comparte este video con alguien, con un hijo, con un amigo, con alguien que esté cojeando en la vida, perdido en Lodebar, pensando que no es digno de nada. Tú puedes ser el mensajero que lo lleve a la mesa del Rey. Hazlo ahora. No postergues la oportunidad de cambiar un destino. Y recuerda, este canal, estas palabras, este momento, son la iglesia de muchos que no tienen templo. Son la oración respondida de quienes claman en silencio. Por eso tu participación aquí no es pequeña, es sagrada. Ahora, antes de cerrar, haz algo simple pero poderoso. No cierres el video aún. Quédate en silencio, deja que la música fluya, permanece quieto. Cierra tus ojos, coloca tus manos sobre tu corazón y haz una oración. No necesitas palabras bonitas, solo sinceridad. Agradece, pide, llora si es necesario, pero no salgas de aquí sin orar, porque esta no fue solo una historia sobre Mefiboset, fue una historia sobre ti, sobre tu dolor, tu restauración.
y tu lugar en la mesa. Gracias por estar aquí, gracias por confiar, gracias por creer. Y recuerda, la última lección de hoy te mostró que incluso tus heridas pueden ser parte del propósito. Tu historia aún no ha terminado. Y el Rey ya reservó tu lugar. Nos vemos en el próximo video. Paz en Cristo y que nunca falte la gracia en tu mesa.